Pues hola, ¿qué tal amigos de la comunidad cinematográfica de Tlaxcala? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida este martes 26 de enero del 2021 a esta edición de Estación de Cine que es transmitida en vivo y en directo a través de las redes sociales de la comunidad cinematográfica de Tlaxcala y por supuesto vía podcast a través de las plataformas Spotify y Apple Podcast. Mi nombre es Carlos Guzmán y soy integrante de la mesa de investigación y conductor en esta ocasión. Gracias por acompañarnos. Antes de iniciar, quisiera mencionar lo siguiente. A nombre de todos quienes integramos la comunidad cinematográfica de Tlaxcala, queremos externar un mensaje de aliento a todos quienes por consecuencia o efecto de contagio por el virus de SARS-CoV-2, el COVID-19, se encuentren en la batalla personal, física y moral para hacer frente a este padecimiento. También nuestro pésame a todos quienes lamentablemente han perdido algún familiar o amigo por el mismo motivo y a todos ustedes fuerza y ánimo en este momento crucial para todos. Y bueno, pues el tema que nos convoca el día de hoy a compartir desde nuestro campo y experiencia y trabajo en esta charla es la intervención audiovisual en la realidad de nuestras sociedades y dirigido a tratar principalmente la influencia y aplicación del lenguaje audiovisual para narrar desde distintos puntos y formas y técnicas la realidad social de nuestras comunidades a lo largo y ancho de nuestro estado. Y para ello hemos invitado a Miguel Minor Serrano, quien es especialista en medios creativos y producción audiovisual, oriundo del sur del estado de Tlaxcala, colega y compañero de todos quienes conformamos la comunidad cinematográfica de Tlaxcala y por supuesto amigo de un servidor. Estimado Miguel, te doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la comunidad cinematográfica de Tlaxcala, en esta organización que promueve los valores de producción, de exhibición y de investigación en Tlaxcala. Y pues me da mucho gusto compartir esta noche contigo un momento de reflexión, de plática, de análisis, mi estimado Carlos. Pues muchísimas gracias, mi estimado Miguel. Y pues para iniciar este ejercicio quisiera primero poderle darle a conocer a toda nuestra comunidad a través de redes sociales que nos está siguiendo en este momento, que a través de sus comentarios pueden hacer efectivo su participación para poder tener alguna pregunta o algún comentario o duda en el desarrollo de este ejercicio. Y al final vamos a tomar lectura sobre todos los comentarios que se vayan exponiendo pues para poderle dar lectura y por supuesto contestación. Y bueno, pues para iniciar este ejercicio, primero, mi estimado Miguel, quisiera el poder, por tu conducto y por supuesto por tus palabras, desde un ámbito personal que pudieras compartirnos de manera muy breve parte de tu historia y los antecedentes que tienes en el medio, para que la comunidad cinematográfica de Tlaxcala, a través de todos quienes la integramos y por supuesto todos nuestros seguidores, pues puedan conocerte mejor. Sí, muy bien, gracias, Carlos. Pues yo soy productor audiovisual, soy comunicólogo, me he dedicado como a hacer algunos discursos audiovisuales, obras audiovisuales que van desde el videoclip al documental y he tenido como también un trabajo importante en la radio pública. Estuve algunos años haciendo un programa llamado Detonación Vital que hablaba sobre el movimiento hip hop en nuestro país y también invitando a algunos exponentes locales. Y también pues he trabajado en la televisión de Tlaxcala, en el área de producción y pues he tenido también últimamente una incursión importante en la producción independiente, pues con algunas obras que van, sigue manteniéndose esa idea del videoclip, sigo haciendo videoclip y también documental, que es como uno de mis formatos preferidos. Perfecto. Y en efecto, Miguel, como lo acabas de comentar y qué bueno que das el preámbulo para poder abordar este tema, en efecto vamos a tratar mucho este género documental que nos atañe, sobre todo porque va muy relacionado con el tema. Andrei Tarkovsky decía que el tiempo se convierte en un medio en el cine y no existe un relato sino un guión. Entendamos que la escritura de guiones del género documental obedece a una morfología específica con una utilidad final para que a través de un relato y que pueda ser filmado tenga un fin. En nuestra sociedad, en todos los rincones de nuestro estado actualmente a diario se cuentan historias y el lenguaje audiovisual ha servido para poder mostrar esas historias, desde vínculos muy estrechos con la realidad misma en donde se desarrolla cada una de ellas. La primera pregunta, mi estimado Miguel,
para poder iniciar este ejercicio de conversación. ¿Cómo ha sido desde tu experiencia el generar contenido audiovisual para poder incidir en la realidad que vive nuestra sociedad tlaxcalteca? Sí, como te mencionaba, el documental es un arma muy poderosa, que la palabra mezclada con imágenes pues es muy poderosa cuando se utiliza de una buena manera. Entonces, ahora en esta generación que nos ha tocado vivir en donde todo es audiovisual, pues tiene una influencia muy importante en el comportamiento de la gente y sobre todo de pues las posturas que hay de los creadores. Creo que para que haya una intervención de este tipo debe de haber una conexión con la realidad y que claro, también como realizadores audiovisuales pues también hagamos caso un poco también de hacer formatos híbridos en donde no solamente hagamos formatos lineales con un testimonial y hacer una voz en off, sino que también hagamos uso de esa creatividad para mezclar diferentes formatos, ya sea, incluso hay documentalistas que también hacen de la realidad un montaje y también manipulan la realidad. Por ese lado creo que como profesionales están haciendo un buen trabajo, pero a veces creo que no es ético si es que no hacemos un buen trabajo cuando la perspectiva del realizador está sobre la realidad, ¿no? O trata de manipular la realidad. Entonces, en ese sentido, creo que como profesional también hay que aplicar un poco los conceptos de objetividad para poder tener mejores trabajos cada vez y también utilizar estos recursos que te digo, narrativos, que formen también un híbrido de los formatos, que no sea el formato convencional. Creo que eso también va a incidir mucho en los discursos que hagamos como realizadores. Sí, claro, y en efecto, porque en una narración cinematográfica principalmente del género documental, se combinan muchos factores, ¿no? Como puede ser la trama, los encuadres, evidentemente la edición, la escenografía, efectos de sonido, iluminación, actores, hasta títulos intermedios y por supuesto movimientos de cámara específicos que son la identidad del género y por supuesto que hacen que el espectador pueda vivir una serie de acontecimientos que le permiten involucrarse y por supuesto participar del tema que aborda. Y cuando se expone a argumentos como son las realidades que vive nuestra sociedad, es cuando esa concepción de la realidad, como lo mencionas, tiene un impacto fundamental al momento de hacer exactamente cine y, por supuesto, cualquier corto o largometraje de esta naturaleza. Quisiera preguntarte, en el desarrollo de tu trabajo inicial, ¿dónde se concibe la idea, los patrones, el argumento y el guión? ¿Cuáles son los principales puntos a considerar en base a tu experiencia que te parecen fundamentales para tomar en cuenta al desarrollo previo de tu trabajo? Claro, primero debe haber un tema que te guste, por el que te levantes todos los días y querer seguir investigando sobre ese tema, que te apasione el tema. A partir de que ya tienes identificado cuál es el tema que te va a regir por algún tiempo para hacer esa investigación documental, pues tienes que hacer un desarrollo de separar las categorías de análisis para poder empezar a hacer como una idea central de pues todo ese documental que vas a realizar. Después de que ya tienes la idea central, empiezas a hacer estas categorías de análisis, a ponerte los objetivos particulares de cada uno de los objetivos que pretendes hacer con ese documental. Empiezas a realizar como un bosquejo con una sinopsis previa y entonces ya empiezas a hacer como una pequeña estructura a través de una escaleta y pues ya la última parte con un guión, ya sea de técnico o literario, cualquiera que se te haga más fácil utilizar. Y bueno, hay formatos que son más prácticos de realizar, solamente con una escaleta lo puedes definir y es muy práctico para los realizadores, sobre todo cuando hablamos de documental, donde la realidad te va mostrando lo que se va a grabar, lo que se va a registrar, pero pues también debes tener ya una estructura armada, como una historia previa para que no solamente llegues a improvisar a la locación. Entonces creo que el hacer ese planteamiento del proyecto, de esta carpeta de producción antes de producir, de generar un contenido, pues es muy importante. Aunque pues la realidad a veces pues nos cambia o nos modifica ciertas cuestiones argumentales que pueden modificar el contenido que tú vas a realizar. Entonces creo que sí es importante tener muy clara la idea, que hay una empatía con ese tema, no querer forzar la idea de, bueno, ahora
me encargaron hacer un documental sobre esta temática y hacerlo como que fluya, que no fluya de una manera adecuada, o que lo hagas como muy a fuerza y esa misma condición que tienes, pues no te permite fluir de una manera adecuada, incluso pues no te gusta, no refleja lo que tú piensas, y eso también es parte de lo que se ve en la pantalla cuando realmente disfrutas hacer pues un seguimiento de un tema en especial, y que pues vas dando que solito se va acomodando cuando tú lo vas escribiendo, ¿no? Y tú mismo lo vas sintiendo, ¿no? Entonces, lo más importante para poder tener pues ese seguimiento, Carlos. Claro, y como dices, en efecto, con la historia hemos conocido realmente a muchos que de alguna manera traen esta escuela y que evidentemente también el género ha cambiado en distintos tiempos de la historia, ¿no? Concebido el cortometraje documental como la obra audiovisual que expresa una representación e interpretación de la realidad, evidentemente muchos lo utilizan para temas específicos y también es muy importante que nuestra comunidad y todos nuestros seguidores entiendan que el género documental refleja el punto de vista del documentalista con un trabajo previo, como lo mencionabas. En este respecto, mi estimado Miguel, quisiera preguntarte, no sé si nos puedes mencionar algunos 3 referentes en el medio cinematográfico o audiovisual que influyen en el lenguaje que tú desarrollas en tu trabajo. Sí, pues una de las influencias que tengo, pues es Michael Moore, que es un documental de choque, muy crítico, sobre todo que lo ha hecho en Estados Unidos y que tiene planteamientos muy serios y muy comprometidos con el tema. También mexicanos, por ejemplo, con Juan Carlos Rulfo, un documental llamado El Hoyo, que tiene un diseño sonoro muy bueno, y me gusta cómo hace el registro pues, los planos, los planteamientos que hace. Y también Gerardo, más bien, se llama Everardo González, quien hizo un documental que me gusta mucho también, que se llama Los Ladrones Viejos, que pues narra las vivencias de las personas privadas de su libertad, que son en su mayoría octogenarios, son personas de la tercera edad, y que relatan sus vivencias dentro de lo que vivieron delinquiendo, y pues que ahora están reclusos, ¿no? Ese registro me gusta mucho. Y también tiene otro documentalista, Juan Carlos Rulfo, que ya lo he mencionado, y también hay un documental de Berardo González que se llama La Libertad del Diablo, que también habla de una realidad en México, que es pues sobre la violencia que se vive en nuestro país. Y bueno, todos esos documentalistas son los que me han llamado mucho la atención desde sus propias temáticas, desde por ejemplo Juan Carlos Rulfo, que hizo un documental que se llama Los que se quedan, que es una perspectiva de pues migrantes que regresaron a su país y que tienen como toda una consecuencia, pues la experiencia de haber ido a Estados Unidos, y él hace ese registro. Entonces esos son como los directos de influencia audiovisual. Y me da mucho gusto, Miguel, que exactamente estés hilando este tema de la migración, porque en efecto vamos a tratar ahora parte de un trabajo muy importante y relevante, no solamente en tu trayectoria, sino también para quienes de alguna manera seguimos tu trabajo desde hace tiempo. Pero antes quisiera compartir que, en efecto, tal como lo comentas y hace rato lo mencionabas, que ya es un cambio de generaciones en donde las distintas formas de poder como espectador, vamos a tratar el tema desde ese punto, como espectador, hemos visto de manera muy rápida en estos últimos años la concepción de los medios audiovisuales de formas muy distintas, porque estamos frente a un crisol, estamos hablando del año 2021, estamos frente a un crisol de material inundado en redes sociales, en medios digitales, en plataformas, en televisión tradicional, que todavía hay varios que lo siguen, y que en efecto hay una especie de mezcolanza en donde la mayoría de tendencias se van enfocadas a videos y producciones muy cortas. ¿Cuál es tu opinión sobre esta tendencia de poder producir videos cortos? Y también, ¿cuál es tu opinión sobre que ahora, ya con todas las herramientas con las que contamos, mucha gente ya puede empezar a producir contenidos? ¿Cómo hilarías estos dos factores fundamentales en este momento?
Pues todo viene de una tradición en cuanto a cómo produces, porque pues los propios formatos que vemos ahora en diferentes pantallas o multipantallas que tenemos, que ahora tenemos de muy fácil acceso, pues son formatos que se hicieron en la televisión, son formatos que nacieron ahí y que ahora pues se han popularizado gracias a pues a las propias plataformas, pero toda esa ese contenido, esa composición y estructura de cada uno de esos materiales, pues tiene su origen en la televisión, donde pues también en los programas, incluso en los programas de revistas se hacía mucho énfasis en varias secciones donde se hacían contenidos cortos y que eso pues pega mucho porque bueno, las propias condiciones de las plataformas digitales pues nos han orillado a eso, ¿no? A consumir contenido muy corto. Y creo que por un lado está muy bien la utilización de esos recursos, pues sigue habiendo esa misma discrepancia entre el contenido que podemos obtener de manera fácil, sin tener tanta producción detrás, y que sea un contenido pues consumible. Al final va a ser un contenido que va a pasar desapercibido o que solamente lo vamos a consumir durante un tiempo definido. Aquí lo importante de hacer un contenido corto sería involucrar todo una investigación, incluso hacer un seguimiento audiovisual más detallado para que no solamente se conviertan en materiales desechables. Creo que eso es lo importante de poder hacer un contenido corto y que estos contenidos también nos puedan funcionar. Incluso hay algunos concursos donde se hacen cine minutos o también se realizan otros concursos, por ejemplo en TikTok, donde han hecho convocatorias para realizar películas o pequeños cortos en menos de un minuto. Y creo que también esa es parte de la capacidad de un realizador audiovisual, el hecho de poder sintetizar en 30 segundos una idea. Creo que eso se ha desarrollado durante mucho tiempo también en la televisión a través de los spots publicitarios. Y muchos de los cineastas en México, antes de ser cineastas o de tener su ópera prima, se dedicaron mucho a la publicidad. Y creo que a partir de ahí también se retoma mucho esta tradición de poder hacer contenidos cortos que tengan ahí pues un mayor alcance con las personas, ¿no? Que esos productos vienen probados. Ahora ya se ve de una manera diferente porque no ves una parrilla programática, ves contenidos de manera unitaria y pues cambia la dinámica de consumo. Pero lo veo muy bien, creo que es parte de lo que nos ha tocado vivir y hay que pues disfrutar ese momento, ¿no? Si nos pasamos quejándonos que todo antes era bueno, pues también no vamos a vivir el momento que nos toca, ¿no? Que es la época de oro de la producción y de la generación de contenido audiovisual en el mundo. Claro. Y mira que este registro va a quedar para la posteridad porque evidentemente estas entrevistas pues quedan como un registro visible sobre las conversaciones que tenemos abordando el entorno en el que estamos viviendo. Y tal como lo mencionas, quisiera preguntarte, hay muchas historias que actualmente en nuestro estado se cuentan, como lo mencionaba yo al inicio de esta conversación contigo, en nuestro estado diariamente se cuentan muchas historias, porque pasa en nuestros municipios, pasa en nuestras comunidades, pasa en nuestra vida misma y pasa en nuestras calles. Y hay evidentemente la posibilidad de que a través de estas formas que mencionabas, pues se tenga mucho mayor registro, ¿no? Pero específicamente el género documental tiene una relevancia sumamente mayor, puesto que a través de este género se puede estructurar argumentos que a lo mejor en las calles o a lo mejor en nuestra gente se encuentran un poco dispersos, pero cuando hacen una comunión dentro de este género a través de un cortometraje documental, por ejemplo, es donde muchos llegan a comulgar con la misma opinión. Sobre este respecto, quisiera preguntarte, mi estimado Miguel, ¿cuál crees que sea la importancia del género documental para narrar estas historias que se viven a diario en nuestra sociedad tlaxcalteca? Creo que son pequeños fragmentos de la realidad de cada realizador. Creo que es importante darle un valor al cortometraje, porque el cortometraje es, incluso en las plataformas donde se ofrecen estos contenidos, son los contenidos que mayor se consumen por la duración, por la síntesis que se hace. Igual venimos de una generación donde ha habido una producción muy importante de muchos creadores a partir del cortometraje,
es como el entrenamiento para poder hacer tu primer largometraje. Sin duda también es un proceso de experimentación audiovisual. Si tú te das cuenta, hay muchos directores que salieron o empezaron a producir cortometrajes y empezaron a experimentar sus propias narrativas, empezaron a hacer sus propias propuestas de cómo podían generar un largometraje a partir de un experimento o un ejercicio con un cortometraje. Incluso hay ejercicios para solamente hacer una secuencia y en el que tú puedas experimentar todas las posibilidades de comunicación a partir de una sola secuencia o en una sola idea. Eso también creo que es importante con el cortometraje, porque no haces tantas secuencias, no haces tanto seguimiento, no desarrollas incluso tanto, bueno, no aplicas tanto presupuesto para poder hacer un cortometraje. En el caso de producciones de bajo presupuesto, entonces tendrías la posibilidad de poder hacer este ejercicio y también eso te puede acercar a hacer otros contenidos más grandes o poder perfeccionar la técnica para narrar un tema en específico. Claro, es correcto, en efecto. Pues quisiera agradecer muchísimo la participación de nuestros seguidores y hacer algunos comentarios que nos están haciendo llegar a través de redes sociales. Muchas gracias de antemano por seguir esta conversación. Y bueno, pues queremos enunciar lo siguiente. Nadir Granados comenta: no te olvides de mi saludo sonidero Miguel Minor, que felicitaciones, amigo, y a la comunidad cinematográfica de Tlaxcala. También saludamos con mucho gusto a Líos López, que es maestrazo, nos comenta en alusión aquí a nuestro invitado. Muchísimas gracias. También el filmmaker del sabor, un saludo para mi estimado Miguel Minor. Están siguiendo la transmisión también Citlali García, Mauricio Blancas y Enrique Paredes Rodríguez, a quienes mandamos un cordial saludo. Muchísimas gracias por conectarse. Pues bueno, mi estimado Miguel, vamos a pasar al tema, pues yo creo que central en tu trayectoria, porque tal con todo este antecedente que venimos ya atendiendo en esta conversación, creo que es importante hablar de tu trabajo, sobre la forma de cómo lo has aplicado, y quisiera comentar que CypherTLX Rap Inmigración, que es un corto documental que narra la vida cotidiana de 4 raperos de la región del sur de Tlaxcala. En este corto ellos nos muestran los procesos migratorios que les permitieron conocer de cerca el hip hop como género, no solamente como género musical, sino también como estilo de vida, de violencia como el que lo mencionabas. Quisiera preguntarte cómo se concibe la historia de CypherTLX, Rap Inmigración, y cuál fue el argumento principal para desarrollarla a través del lenguaje audiovisual. Bien, yo creo que el argumento principal de CypherTLX, Rap Inmigración, es el hip hop. El hip hop no solamente es un género musical, sino es un movimiento artístico que tiene diferentes disciplinas, y a raíz de este movimiento artístico pues surge este circuito de demostración de habilidades llamado CypherTLX, en el que intervienen diferentes raperos no solamente de San Pablo del Monte, sino de todo el estado de Tlaxcala. Y justamente ya que habíamos hecho un seguimiento audiovisual de diferentes grupos, con diferentes productores audiovisuales y también con algunos beatmakers, el resultado, digamos, como que un ejercicio que quisimos hacer en San Pablo del Monte fue reunir una muestra importante de los raperos que considerábamos que le daban más chido, o que rapeaban mejor, que tenían ya un disco en las calles, o que tenían un videoclip ya pues más o menos pensado. Ya no era la idea tan vaga de producir por producir, sino había ya un trasfondo, ya había una investigación de lo que se iba a ver, había una trayectoria, digamos. Entonces, por eso es que decidimos invitar a estos 4 raperos. Hicimos algunas reuniones previas con la propia banda rapera de ahí de San Pablo del Monte, en la Casa de Cultura. Pues llegaron diferentes raperos de otros, incluso de otros municipios, y pues decidimos hacer 2 ediciones, una que salió un poco antes del cortometraje, y en la que también invitamos a otros raperos. Y pues la producción, como te decía, algo muy importante que es como algo que caracteriza al Cypher, que no solamente es la intervención de los raperos, sino que detrás de los raperos pues hay personas que le dan cierta
presencia audiovisual a lo que ellos están haciendo, desde, por ejemplo, el beatmaker, que aporta un ritmo, o en mi caso como productor audiovisual, ponerles como toda esta onda del planteamiento de lo que se va a ver en la pantalla, de cómo se van a reflejar o qué es lo que vamos a retratar en esa parte. Y la idea de hacer el cortometraje era no solamente hacerlo desde la parte musical, que en el propio movimiento siempre vemos como contenidos, pues videoclips, one shots, donde solamente hay una persona parada frente a una cámara y está rapeando, o los cyphers, que hay diferentes cyphers en toda la República, sino más bien ya era dar un poco el contexto de por qué se hacían estas reuniones, estos encuentros con estos raperos, y dar un poco de contexto, ¿no? De quiénes son ellos, a partir de lo que ellos rapean, también conocer un poco lo que hay detrás de ellos, cuál es su historia de vida, a qué se dedican, si se dedican totalmente al rap, si solamente están como lo hacen por hobby. Entonces creo que esa parte es muy, muy importante, es conocer a esos personajes, quienes no solamente hacen una rima, sino que también tienen pues un trasfondo, ya sea cómo conocieron el rap, cuánto les cuesta hacer un disco. Todos esos puntos se hablan en el Cypher TLX, y hay un seguimiento de años, porque no solamente es lo que hicimos en San Pablo del Monte, sino también tratamos de incluir incluso la primera edición que se hizo del Cypher TLX en el 2016, en el que también intervienen pues otros raperos de todo el estado, y ahí en ese tiempo había también otros productores musicales, o beatmakers, llamados en el rap. Y a partir de ahí, del 2016, 2017, 2018, hicimos varias ediciones en diferentes lugares. Uno de ellos lo hicimos en el extinto Callejón, que ojalá puedan invitar a nuestros amigos del Callejón Tlaxcala, que también hacen producción audiovisual en nuestro estado. Lo hicimos en su sede, ellos tenían una sede en el centro de Tlaxcala, en el Callejón, y ahí hicimos también una edición del Cypher TLX. Después hicimos otra en Mezcli, en el centro también de Tlaxcala, hicimos otra edición. Otra edición también la hicimos en la casa de un amigo en San Pablo del Monte, con Fran Salvador, ahí también hicimos otra edición. Y otra muy importante fue dentro del reclusorio, del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, en el que hicimos otra edición con las personas privadas de su libertad. Hicimos otro capítulo. Y pues ahora, pues fue en el 2019 donde hicimos la versión de San Pablo del Monte, como para abarcar un poco pues todo el estado y conocer todas las experiencias en cuanto al hip hop y a los exponentes que están ahí, como conocer también, hacer un registro justamente para que ese material quede como una prueba de que había artistas, o que hay artistas, que existen artistas que están diciendo algo sobre las calles, o que están contando pues su propia vida cotidiana a través de las rimas. Entonces, por eso decidimos hacer ya esta versión en San Pablo del Monte como pues como un seguimiento que se hizo ya de algunos años, y que también quedaron ahí plasmadas, intercaladas en el cortometraje, que ojalá lo puedan ver, que está en Filmin Latino, que está de manera gratuita. Entonces va a estar ahí pues de manera, algún tiempo va a estar ahí, lo pueden ustedes disfrutar, lo pueden calificar ahí, y junto a otras obras audiovisuales también relacionadas con el hip hop y diferentes propuestas musicales. Claro, y sí tienes razón, mi estimado Miguel. En efecto, es importante dar contexto al trabajo de Miguel, específicamente sobre este documental. Nos has dado un muy interesante antecedente sobre cómo fue el proceso para poder llegar al episodio final, que es donde de alguna manera se toman estas 4 historias correlacionadas en San Pablo del Monte, y donde aparte pues también es un escenario en donde convergen no solamente las culturas del estado de Puebla y también del estado de Tlaxcala, ¿no? Tu trabajo se centra en el desarrollo de un evento denominado Cypher TLX, que se desarrolla en el sur del estado de Tlaxcala, y se invita a colaborar a los MCs más destacados de esta zona o de los municipios de esta zona. Y evidentemente dentro de este documental se comparten sesiones en donde, para las personas quienes a lo mejor no estén tan familiarizados con el tema, pero en este tipo de eventos se hace un círculo
rapean frente a frente unos con otros colegas para demostrar sus habilidades en el género, pero en esta ocasión, en el documental se muestra cada uno de los participantes cautivos en un proceso creativo. Y eso está súper padre porque se inspiran a través de los elementos del hip hop para poder compartir una reflexión personal sobre el progreso a partir de la migración que viven a través de la influencia de su entorno. Y por supuesto el impacto de los efectos que tiene la migración en sus vidas. Es importante también mencionar que lo que yo observé muchísimo, con mucho agrado en el documental, fue que tuviste la oportunidad no solamente de que a través de estas historias poder contar una narrativa en común, porque todos los quienes participan del mismo tienen distintas formas de ver la migración o el fenómeno de la migración, sino que también añades un toque muy local en donde de pronto lanzas algunos destellos de festividades de San Pablo del Monte y de pronto la misma gente y finalmente porque ahí es donde se desarrolla exactamente este fenómeno con las generaciones que exactamente ven en el hip hop como tal una cultura y una forma de vida. Quisiera preguntarte sobre este respecto, mi estimado Miguel, ¿cuál es el principal motivo que te orilló a pensar que a través de Cypher TLX, hip hop, rap y migración, podrías incidir a que el fenómeno migratorio en nuestro estado tuviera esa visibilidad como tú lo hiciste? Pues creo que, te digo, todo parte de la tesis del hip hop y cómo el hip hop llegó a nuestras vidas. Eso es importante mencionarlo, porque bueno, el hip hop viene de Estados Unidos, entonces toda esa influencia gabacha que se concentraba en nuestras comunidades, que son expulsoras de migrantes, pues nos llegaba o nos afectaba de alguna manera, y eso es lo que también quise plasmar un poco en el Cypher TLX, Rap Inmigración, darle ese nombre, porque pues mostrar esos elementos que no llegaron por sí solos, sino que hubo todo un proceso de años en el que pues las personas, pues ya que carecían pues de lo esencial o de recursos económicos, pues iban a Estados Unidos, y eso no solamente generó una economía, una solvencia económica, sino también generó la apropiación de la música, la apropiación de la manera de hablar, la apropiación de ahí una interculturalidad, y eso es lo que quisimos plasmar en el Cypher. Y ahora ya viéndolo a un poco más cercano en cuanto a cómo nos relacionamos nosotros en nuestra vida diaria, también tiene que ver con el hecho de que pues vamos mucho a la ciudad de Puebla y eso también ha influenciado mucho al municipio de San Pablo del Monte, porque todos los exponentes incluso que están ahí, la mayoría de ellos, sus producciones las han hecho en Puebla o han empezado a ir a eventos a Puebla, y eso ha generado un flujo migratorio interesante en el que pues no solamente es seguir un movimiento mundial como el hip hop, sino que también hay una influencia de un estado donde se genera una mayor escena y donde hay mayores productores, y también hay una relación muy interesante entre Puebla y Tlaxcala, y ese flujo migratorio es el que se plasma ahí. Ahora, también es importante mencionar lo que estabas diciendo sobre, este análisis de los elementos tlaxcaltecas que incluimos en el Cypher, que es como, a pesar de que pues ellos, los propios protagonistas, pueden tener un contacto más cercano con la ciudad, y eso quizás los pueda alejar de sus raíces, creo que al final las afirman más, y creo que también por eso quisimos hacer una documentación de pues sus tradiciones, de las raíces que ellos han tenido, y que pues ellos aprecian mucho el lugar de donde viven y se sienten orgullosos del lugar de donde son. Entonces creo que ahí hay una relación también muy interesante, que creo que también es una condición muy tlaxcalteca, porque en el sur de Tlaxcala y en muchos lugares hay esa condición de, si son comerciantes o en un área se dedican, por ejemplo, también hay una imagen muy representativa del pan de fiesta de San Juan Huaxingo, que también tiene que ver con la migración. Si tú vas a Guanajuato o al Cervantino, te encuentras seguramente una camioneta de pan de fiesta. Entonces, eso también tiene que ver con la migración, de cómo nos relacionamos y cómo se han llevado las tradiciones de Tlaxcala a otro lugar, ¿no? Entonces, cada región tiene esos elementos económicos que te van llevando a otro lugar, pero que al final te traen, pues te regresan cosas, ¿no? Te regresan cosas como
pues la presencia de tener elementos tlaxcaltecas en otro lado, o también tener el conocimiento de otro tipo de exponentes, o también acercarse a la educación, o también acercarse al propio trabajo. Claro, es correcto. Pues antes de mandar un corte, quisiera exactamente el poder compartir contigo una opinión personal. En efecto, nosotros, bueno, en mi caso personal, yo conocí mucho de cerca el trabajo que venía desarrollando nuestro amigo Uriel Flores allá en el Callejón Tlaxcala. Era un espacio increíble, sinceramente, un espacio en donde se veía no solamente cine independiente, sino también algunas joyas que por ahí, algunos que nos gusta mucho de estos espacios, pues no conocíamos, ¿no? Fue un espacio muy cerca de una entidad bancaria, ahí sobre la avenida Juárez, en la capital del estado, que lamentablemente tuvo que cerrar, porque mantener un espacio de estos, evidentemente, pues cuesta. Y aparte hay un público muy específico en el estado que va siguiendo este tipo de espacios. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que también dentro de todo tu esquema con quienes tienes relación para poder realizar Cyper TeleX, muchos de ellos, por ejemplo, tienen montadas radios alternativas en donde tienen este trabajo comunitario, en donde también se desarrollan mucho tipo de arte, también ciertas expresiones a través de los medios. Y creo que esta posibilidad de poder incidir con el género documental para poder narrar esta historia, pues es un trabajo trascendental y me da muchísimo gusto el que nos puedas adelantar ahí para todos nuestros seguidores que en este momento están siguiendo esta conversación. Ya lo adelantaba nuestro estimado Miguel Minor, lo pueden encontrar en la plataforma Filmin Latino, ahí lo tienen disponible para que puedan ustedes encontrar este documental Cyper TLX, Rap y Migración, de manera gratuita. Pues vamos a ir a un corte y regresamos. Les agradecemos mucho por estar con nosotros y pueden seguir haciendo sus preguntas y respuestas para poder abordarlas. Regresamos. Adelante. Pues muchas gracias por seguir con nosotros aquí conectados. Gracias a toda la comunidad cinematográfica de Tlaxcala que a través de este esfuerzo de comunicación mantenemos esta conversación para poder hacerles llegar este momento de conversación con nuestro invitado, Miguel Minor Serrano. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a atender esta sesión de preguntas y respuestas que nos han hecho llegar, por supuesto, algunas de ellas a través de Facebook y, por supuesto, a quienes nos están escuchando a través de este podcast que se estará transmitiendo posteriormente en plataformas. Es importante mencionarles que también pueden hacer llegar sus comentarios próximos a esta transmisión. Pues bueno, Kevin Cuamazzi nos comenta, ¿qué nos podría aconsejar para pasar de trabajos amateur a semiprofesional o hasta nivel profesional? Saludos. ¿Cómo ves, mi estimado Miguel? Pues yo creo que lo principal es tener una línea argumental. Creo que eso es lo que le va a dar un valor más grande, porque normalmente no se trabaja mucho la idea. Entonces, aunque lo puedas grabar en cámaras grandes, de gran formato o de alta calidad, si tu idea no es buena, pues aunque lo grabes en esas cámaras, o que tengas todo el presupuesto disponible, no vas a poder hacer un buen proyecto audiovisual. Entonces, creo que ahí radica la potencia de una historia o de un proyecto profesional. Si tú haces un buen tratamiento
y tienes una buena investigación y haces una buena estructura en tu guión para poder hacer tu proyecto, eso es lo primero que te tiene que acercar para ser profesional y poder llamarle cine. Porque a veces decían que tú no podías hacer cine porque quizá el formato con el que trabajas es video. Sin embargo, cuando tú utilizas un lenguaje cinematográfico o una propuesta cinematográfica, ahí es cuando se convierte en una película, porque el discurso que tú estás haciendo te da una lectura como si fuera, como si tuviera los puntos y las comas que tiene una película, si tiene una disolvencia, si tiene un planteamiento, si tiene un crossfade, no sé si tiene una elipsis del tiempo. Eso es lo que le va a dar el plus para que pueda hacer un proyecto cinematográfico. Y aunque tenga los recursos, pero si no tiene ese soporte, pues entonces pues no vas a poder pasar la barrera del amateur a llegar a ser algo profesional. Creo que el argumento tiene mucho que ver con las ideas que se generan. Y creo que ahí ahora tenemos la posibilidad de tener referencias de todo el mundo en un solo clic, de lo que tú quieras, y poder retomar elementos y poder construir nuevas narrativas con lo que nos sucede a nuestro alrededor. Sí, es correcto. Y quisiera hacer la siguiente pregunta, evidentemente tomando en cuenta y a consideración algo que me llama mucho la atención. Nadie Granados nos comenta una pregunta sobre financiamiento económico. ¿Algún consejo para conseguir recursos económicos para echar a andar los proyectos independientes? Sí. Lo primero que se recomienda es tener tu libro del artista. ¿Qué quiere decir este libro del artista? Que todas las ideas que tú vayas teniendo durante el año, pues las vayas escribiendo, vayas haciendo como un previo de tu guión para poder estar listo para las convocatorias, porque normalmente las convocatorias llegan en momentos en los que no te esperas y no tienes preparado nada. Entonces, en menos de un mes no te va a dar tiempo a hacer una carpeta de producción. Entonces yo creo que lo primero para poder acercarnos a, por ejemplo, ahora que están las convocatorias del INCINE, está la convocatoria de apoyo a escritura de guión y a desarrollo de proyectos, del Fondo de Estímulo a Proyectos Cinematográficos. Está esa convocatoria, o está la de Cocine, que ya son como más, está un poco más amplia la oferta, y tiene pues también apoyo a la producción cinematográfica por documental. Entonces yo lo que aconsejo, el consejo que les daría es tener esa libreta esa libreta del artista, en donde podamos escribir todas las ideas que se nos lleguen a ocurrir como un hábito para tener elementos de dónde tomar para hacer nuestros guiones o para realizar nuestras historias. Vuelvo a lo mismo, si no hay un argumento sólido sobre la idea que quieres desarrollar, pues no vas a tener un acercamiento a alguna convocatoria, entonces te va a ser más difícil todavía el hecho de poder acercarse. Entonces creo que la producción audiovisual por eso se llama así, porque necesita estar basada en un proceso en el que no solamente pues apliques a la convocatoria ya, sino que tengas un sustento para que esa idea pues la lleves hasta las últimas consecuencias y siempre estar preparados para esas convocatorias. Claro, a comparación de otros estados, Tlaxcala evidentemente refleja cierta experiencia en su capacidad técnica para poder afrontar algunas responsabilidades al momento de poder producir. Quisiera preguntarte, ¿cuáles son, base a tu experiencia y a tu percepción personal y en base a lo que has visto, cuáles son los principales errores al momento de poder generar o que debe incidir en el género documental sin tener la experiencia de hacerlo y sobre todo con la falta del proceso que acabas de mencionar, que es el proceso de investigación y una estructura sólida? ¿Cuáles son esos principales errores que tú has visto? Pues querer encajar en algo que no te gusta, porque a veces como estás viendo que todos hacen folclore y te vas a hacer folclore, ¿no? Estás viendo que todos quieren hablar sobre un tema en específico, ¿no? O ahora que vemos que pues hay mucha apertura a los temas en cuestión indígena, ¿no? Entonces, cuando quieres hacer algo, pero no hay una base sólida también de esas temáticas, eso se convierte en un error, porque al final no estás haciendo una propuesta contemporánea,
quizá hay cosas más contemporáneas que no te estás dando cuenta de que solamente puedes hablar de eso. Mucho de lo que yo he visto, por ejemplo, en Tlaxcala y que de los contenidos que se han hecho, pues sí, o sea, sí son trascendentes algunos me parece que sí se centran solamente en el folclore, y creo que no solamente es que nos veamos como Tlaxcala, el único lugar donde solamente podemos hablar de lo que sucede en el campo, ¿no? O solamente vamos a hablar sobre temas que pasan en los pueblos o en las comunidades, porque hay otros temas también que no han volteado a ver los propios realizadores y se han ido con esa idea. Ahora, creo que también es importante mencionar que pues es parte de nuestra realidad, pero también hay una relación estrecha con las nuevas tendencias que están saliendo en el nuevo cine que nosotros podemos ver, porque hay cosas muy complejas que llegan a suceder, pero a veces mejor preferimos hablar de algo, pues como que pues es de lo que hablan todos, ¿no? Vamos a hablar de las fiestas, vamos a hablar de algunas cuestiones ahí del comportamiento de la gente. Estaría bien que hubiera más temáticas planteadas al comportamiento de la gente, y creo que eso también tendría más éxito en lo que nosotros realizamos. Dejar un poco de lado el folclore, o sea, está bien el folclore porque va a ser parte de nuestro compromiso social como realizadores, pero creo que sí habría que meter temas más complejos, yo creo que sí existe esa capacidad de los realizadores, pero no solamente hablar de lo mismo, ¿no? Y casarnos con una idea de que, pues aquí como es un pueblo, pues nomás voy a hablar del pueblo y ya, ¿no? Sino hay cosas también que nos afectan de otra índole, de las que podemos también plantearnos una idea, incluso si no plantearnos o hacer un documental, hacer una ficción, ¿por qué no? Plantearnos un mundo diferente. Eso también hace falta, ¿no? Incursionar más en la ficción, que pues eso también nos da la capacidad como profesionales del audiovisual, probar esa capacidad que tenemos para poder hacer un montaje, ¿no? Porque al final todo es un montaje, ¿no? Documental y ficción también, al final es un montaje, indirectamente están relacionados. Sí, claro, porque en efecto nuestra sociedad está configurada para tener una percepción ultra personalísima, permíteme el término, en el que, por ejemplo, vamos a abordar un tema muy actual, porque es parte de las conclusiones de esta conversación, cómo es que los medios audiovisuales intervienen en nuestra realidad social. Y como lo comentabas, por ejemplo, en este contexto pandémico, que lamentablemente ha lastimado a todos de distintos ángulos, de distintas formas, cada quien tiene una concepción muy particular sobre la forma de lo que ve y de lo que percibe. Ahora que tenemos casi la experiencia de aproximadamente ya un año de apercibimiento personal, de confinamiento, es ahí donde el reloj, cuando antes en los medios se pudiese manejar como lento, en el que el lenguaje del documental era más lento. ¿Por qué? Porque tenías que tener conciencia cierta respecto a la vivencia del espectador y le imponías, ya sea a través de la ficción o a través de un testimonio, porque se manejan evidentemente algunos testimonios en el género, una realidad que puede llegar a entender y a concebir. Ahora no. Ahora esta sensibilidad a flor de piel que mantiene sumido a toda la sociedad en lo general y en lo particular, ahora da una celeridad mucho más amplia, en el que ya, por ejemplo, voy a anunciar un ejemplo muy reciente de ficción. Apenas en Netflix vi el mes de diciembre, en su carta programática, un documental que se llamaba Death to 2020, que era Muerte al 2020. Es una ficción desarrollada por los actores de Black Mirror y evidentemente utiliza un lenguaje evidentemente de ficción, completamente es una ficción, pero con el contraste de poder compartir algunos elementos clave que sucedían en la realidad actual. Todavía no se descubría el tema de la solución a la vacuna y también sobre la crisis política que sucedía en Estados Unidos con Donald Trump y al término de su presidencia. Y entonces esta comunión empezó a generar cierta tendencia en Twitter, por lo menos en una plataforma en lo particular, en el que tomaban como referencia distintos ángulos de ese documental. Entonces, cuando lo trasladamos a una realidad mexicana, en donde hay mucha gente que busca contenidos, y lo primero que ve es exactamente el ámbito comercial proveído por estas plataformas sin pasar por lo local, por el género documental que pueden producir creadores en el ámbito más cercano, en lo colectivo, es ahí donde se puede incidir
en muchos cambios o tendencias a veces erróneas, ¿no? Y es por eso que hago énfasis en mucho esto, porque pues por eso la importancia de que quienes nos están siguiendo y quienes se dediquen a poder producir, tomen esta referencia que nos expone Miguel para que puedan abocarse a esta realidad que tenemos y que sea lo que tenemos al alcance, la forma de cómo contarlo a través de la realidad que vive nuestra gente. Entonces, es correcto, Miguel, la verdad es que sí tienes muchísima razón y sobre todo por lo que comentabas, ¿no? Creo que es una muy buena oportunidad, o no sé cómo veas. Claro, sí es una buena oportunidad de hacer nuevas narrativas. Ya no estamos en el tiempo en donde tiene que venir un extranjero a describirnos cuál es nuestra realidad, ¿no? O que venga a hacer una investigación de nosotros, como si fuéramos, pues no sé, como animales de laboratorio, ¿no? Y que nos estén observando, sino más bien nosotros podemos hacer esa propia observación y saber cuál es en carne propia la observación participante. Creo que también ese es otro compromiso de un realizador audiovisual. Si tú no haces observación participante y solamente llegas como el divo queriendo que te respeten como, soy el divo que hace películas y llego a la comunidad, a introducirme a la comunidad como de, pues yo les voy a dar voz a todos, pues creo que ese no es la función de un realizador. La función de un realizador es hacer observación participante para poder tener un buen, pues para que te sumerjas en el tema. No te puedes hablar de algo que no conoces o que lo ves solamente desde tu postura turística o desde tu perspectiva estereotipada, ¿no? De, voy a tal lugar porque sé que así son, porque hay violencia ahí, ¿no? Sino debe de haber una observación participante desde la propia necesidad del realizador y eso se tiene que reflejar en pantalla. Y tú te das cuenta, ¿no? Entre más montaje exista a veces también, es parte también de la vinculación que puede ser a partir de lo que quieres mostrar en la pantalla. Sí, claro, es correcto. Pues le agradecemos mucho a nuestra comunidad que sigue participando. Tenemos un saludo para nuestro invitado. Óscar Jesús Gil Pérez comenta, te la sabes, homie, tu trabajo es la muestra que se puede hacer producción audiovisual con buen argumento y calidad en producción. Creo que lo importante de la ficción es que es una posibilidad de lo real y es lo que le da un toque atractivo al mundo audiovisual. Queremos saludar también a nuestros seguidores, Paulina Navarro Flores, quien está presente en la transmisión, Daniel Serrano y por supuesto a todos quienes nos siguen. Pues para concluir, mis estimados amigos, y por supuesto te agradezco mucho el poder aceptar mi invitación personal y sobre todo por parte a nombre de la comunidad cinematográfica de Tlaxcala, mi estimado Miguel, quisiera preguntarte, ¿podrías compartirnos en dónde los integrantes de la comunidad cinematográfica de Tlaxcala y por supuesto, así como también de todos nuestros seguidores, pueden disfrutar de tus trabajos y producciones? Sí, tenemos una página de internet que es www.miguelminortlex.com. Ahí van a poder ver todos los proyectos que tenemos de manera independiente. Y también en YouTube, en mi canal de Miguel Minor, y también todos los ciphers, que es como parte de una productora que tenemos justo con mi amigo también, con algunos amigos, con Oscar Gil, con Guapio, con Henry Kids, con varias bandas con las que colaboramos. Hacemos Hooligan Team, en donde pues hacemos diferentes proyectos audiovisuales. Lo pueden buscar como Hooligan Team y ahí subimos como los materiales. Ahí están todos los episodios del Cypher. Toda la historia del Cypher está en este canal. Y en mi canal personal, también en YouTube, Miguel Minor, ahí tengo la mayoría de mis producciones en cuanto a videoclips, que son también hechos de manera independiente, que ahí pasa algo muy, muy chido. Es como todas las producciones las paga el propio barrio. O sea, ellos son los que pagan todo, hacen toda la producción, y pues yo me encargo de realizar esa visión que ellos tienen. Entonces ahí pueden revisar todo ese material. Bien, pues mi estimado Miguel, pues aquí seguimos teniendo algunos comentarios, de verdad, muchas gracias. Francisco Cervantes comenta, saludos, mi estimado Minor. Y también Líos López comenta, yo quiero mi saludo sonidero antes de que se acabe la conversación. Sí, pues vamos a mandar un saludo sonidero a todos, a Líos, a Daniel 4x4, que fue el que también estuvo en la edición del Cypher TLX.
que tiene un final inesperado. Ahí, esa es la sesión del Cypher TLX, la produjo Daniel 4x4. También le mandamos un saludo sonidero a Oscar Gil, a Nadis Granados, pues también al buen Paco, que se está conectando, pues no, a toda la banda que se está aquí reportando, a Liox, que Liox es un productor también del sur de Tlaxcala. Él también produce a diferentes raperos y está como siempre a la vanguardia con los rappers locales. Entonces un saludote para mi amigo Liox, para Henry Kitts, el grande de Tizatlán, mi amigo Enrique Paredes, a Citlali, que también es una morra que rapea ahí en Papalotla, que rapea chido, y próximamente vamos a hacer un cypher, pero de puras mujeres, de puras raperas. Entonces, pues ahí ya queda como el anuncio, y pues a todos ustedes, a ti Carlos, muchas gracias por la invitación, y pues muchas gracias a la comunidad cinematográfica. Esperamos que pronto se puedan hacer algunas producciones, y pues adelante, Pues Carlos. muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias a ti, mi estimado Miguel, por haber aceptado la invitación, y pues a ustedes, seguidores que nos siguen escuchando en el podcast, y por supuesto a quienes nos siguieron a través de redes sociales, muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación que suma a los objetivos que persigue la comunidad cinematográfica de Tlaxcala en favor de difundir mayor conocimiento de nuestro trabajo y por supuesto el fomento de la creación del buen cine y de mejores contenidos. Somos el gremio, somos comunidad y somos todos tlaxcaltecas a favor del desarrollo de nuestra cinematografía local como identidad. Mi nombre es Carlos Guzmán y muchas gracias al equipo técnico que estuvo atento para el desarrollo de esta conversación. No me voy sin antes el poderles compartir que para el próximo jueves vamos a tener en la cartelera digital el trabajo de Oscar Huesca Castillo, es Cambios, de un género de ficción corto de 6 minutos, para que puedan ustedes estar atentos a través de las redes. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes por otro episodio más de Estación de Cine. Muchísimas gracias, cuídense mucho, muy buena tarde.